tenemos la oportunidad de dialogar con Claudio Lozano, director del Banco Nación y dirigente nacional de Unidad Popular. Si estuviéramos en tiempos mucho más relajados, ¿cómo te va, Claudio? Ricardo Chini por Radio Cooperativa y Estado de Alerta te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Digo, si estuviéramos en tiempos un poco más relajados, compartiría con nuestra audiencia también tu andar tanguero, pero lamentablemente debemos atender otro tipo de cuestiones. Esto lo tenés más, lo vamos a dejar reservado para otro tipo de momentos. ¿Cómo no? Es algo que a mí me produce mucho placer, así que cuando quieras. Claudio, negociación de deuda externa en un momento clave. Conocemos algunas versiones más del orden de la formalidad, de la gestión que está llevando adelante Martín Guzmán. También algunos contrapuntos en lo que tiene que ver con la coalición de gobierno, esta idea de que sean 10 años, de que sean un poco más. Y vos, como un entendedor y un hombre extremadamente formado en esta área, queremos conocer tu opinión. Además, obviamente, formando parte del gobierno a partir del rol que estás cumpliendo en Banco Nación. Mira, acá el tema que tiene que quedar claro es que estamos discutiendo un acuerdo que desde todo punto de vista, en lo que tiene que ver con las normas administrativas, jurídicas y constitucionales de la Argentina, es un acuerdo nulo. Es un acuerdo absolutamente ilegal. Y en segundo lugar, es un acuerdo que, desde la perspectiva de lo que han sido y son la misión, las funciones y el estatuto del fondo, es un acuerdo absolutamente inentendible, absolutamente irregular y que nunca debió haber ocurrido. No estamos hablando de un crédito de los comunes del Fondo Monetario Internacional. Es un crédito de una magnitud que jamás podría haber recibido la Argentina, es un crédito que de entrada tuvo plazos y vencimientos que eran decididamente inafrontables para la Argentina. En el mismo momento en que se le dio el crédito, ya se sabía que la Argentina no podía cumplir con los pagos que estaban comprometidos. Es un crédito en que se le dio a un gobierno que llegó allí y en donde el fondo debió haberle dicho que había puesto a la Argentina en default y que por lo tanto lo que tenía que hacer era reestructurar la deuda a comienzos del 2018, es decir, apenas a 2 años de haber asumido. Tenía que reestructurar la deuda y tenía que cambiar su política económica. La verdad que el fondo no le dijo ninguna de las dos cosas. Le permitió mantener una política económica de acumulación financiera y fuga de capitales que violaba el estatuto del fondo, y le prestó un dinero que no era necesario para la Argentina para afrontar sus vencimientos, porque la Argentina tenía dólares disponibles en el marco del ajuste brutal que se hizo, como para haber sobrellevado la carga de vencimientos sin una deuda de esa naturaleza. Claro, entonces, yo coincido con todo lo que vos estás describiendo y de hecho lo hacemos a diario cuando analizamos el tema de la deuda externa de Argentina, incluso cuando recordábamos el 24 de marzo con lo hecho durante la dictadura militar y la forma, si querés, aún recargada en que lo hizo la gestión anterior, ¿no? Pero digo, con este escenario, entonces, vos estás planteando directamente ir a lo que técnicamente se conoce como un default, desconocer la deuda. No. Acá lo que tiene que quedar claro es que si este es un crédito no tradicional, no puede tener una solución tradicional, como siempre. O sea, el fondo no puede argumentar que no le puede dar más plazo a la Argentina, o que no le puede bajar la tasa de interés, o que no puede hacer una reducción del capital adeudado, que son las cosas que habría que explorar para poder resolver esto de manera tal de que la Argentina pudiera enhebrar una estrategia de desarrollo. No puede venir a decir que no lo puede hacer porque el estatuto se lo prohíbe, cuando en realidad violó absolutamente todo para dar ese crédito.
Entonces, y entonces la postura debería ser, digamos, mucho más vehemente, mucho más exigente en lo que tiene que ver con más de lo político. Yo creo que lo que ha hecho tanto el presidente Alberto Fernández planteando la querella a nivel interno, como el planteo que hizo en el discurso del 24 de marzo la vicepresidenta Cristina Fernández, señalando todos los problemas del acuerdo y el papel de los Estados Unidos. Y creo que la verdad que nosotros como país deberíamos plantear el caso del acuerdo con el fondo en Naciones Unidas, algo que ya lo hizo la Argentina en el marco del conflicto con Grecia, en donde además en ese momento era mucho menos específico que en el caso del acuerdo con el fondo, porque el caso del conflicto con Grecia era el conflicto del país con acreedores privados. Acá estamos hablando de un organismo, de una institución multilateral, que en realidad depende de los estados, que son los que lo crearon. Esos estados tienen sede en las Naciones Unidas, y es absolutamente razonable que Argentina lleve el caso y demuestre el nivel de irregularidad que ha tenido el fondo, para que el fondo tenga que hacerse cargo de una parte del problema. Una parte queda del lado nuestro, que es la responsabilidad del gobierno que tuvimos y que debe ser enjuiciada internamente. Otra parte es la responsabilidad del fondo, y como hay corresponsabilidad, porque el fondo debería haber hecho otra cosa distinta a la que hizo, y si hubiera cumplido con sus preceptos, principios, funciones y estatuto, la cosa hubiese sido distinta. Como la cosa la hizo como la hizo, tiene que tener una flexibilidad importante a la hora de darle una solución y de acordar una solución con la Argentina. Entonces, pero no puede venir a recomendar las reformas de siempre con este apoyo, ¿no? Como Claudio, condición al gobierno, ¿no? Perdóname, no llegó con este apoyo internacional, llegamos con una gran, incluso, inestabilidad interna fuerte en lo que tiene que ver con las políticas económicas, el tema tampoco, obviamente, que acrecentada a partir del COVID y esta segunda ola que ya está adentro de nuestro país. Vos estás planteando incluso postergar la posibilidad de un acuerdo, dejarlo una suerte de stand-by. Por supuesto. Ahora habría que ver qué señales, qué señales traería internamente, ¿no? Mirá, el presupuesto que la Argentina aprobó para el 2021 tenía dos supuestos por parte del gobierno. Uno, que la pandemia se terminaba, y dos, que la recuperación de la actividad económica iba a ser de una velocidad importante. Ninguna de las dos cosas están ocurriendo, y el presupuesto que se estableció tiene que modificarse, y para eso tiene que haber flexibilidad fiscal, y tiene que haber flexibilidad en la política monetaria, y no tiene que haber imposición de reformas que son regresivas por parte del fondo. Por lo tanto, acá no puede haber ningún apuro para cerrar ningún acuerdo, a no ser que el acuerdo implique reconocer que la Argentina necesita un tiempo como para poder sobrellevar la situación. Lo que vos estás mencionando, el tema de la pandemia, de la segunda ola, de las dificultades que hay para disponer de la vacuna y para garantizar que la población en situación de riesgo por lo menos esté vacunada, todas estas dificultades que están planteadas son un elemento más para poner en la mesa de negociación, respecto a que no se puede venir a exigir hoy absolutamente nada en este sentido. Entonces me parece que Argentina tiene que, dar en este sentido, o asumir en este sentido, que la negociación con el fondo no es una negociación financiera, es una negociación política, y por eso me parece muy bien lo de la querella planteada por Alberto Fernández, me parece muy correcta la definición tomada por la vicepresidenta de la Nación en el discurso que hizo en Las Flores. En alguna medida lo que ha pasado con la declaración que saca el fondo luego de la reunión con Martín Guzmán, muestra ya términos que son distintos a los usuales en el fondo. Hay que seguir insistiendo con que la solución tiene que ser diferente, que no se puede ir a lo que ellos denominan un préstamo de facilidades extendidas a 10 años, en el marco del cual hay que tomar compromisos
inmediatos, fiscales y monetarios, y después reforma laboral, previsional, y fiscal en los términos del fondo. Esto no tiene nada que ver con lo que necesita nuestro país, así que hay que seguir trabajando para obligar a que esto se discuta de otro modo. Me parece que la tarea política principal es esa y tendrá que llevar el tiempo que deba llevar. Es el fondo el que tiene que asumir que tiene parte de la responsabilidad. Y eso lo sabe perfectamente el propio fondo. Gracias por esta comunicación, realmente, y por poner el foco en un sentido mucho más amplio en lo que tiene que ver con la discusión que hoy por hoy estamos teniendo con este organismo financiero de crédito. Que termine muy bien el día y el gusto de siempre. No, gracias a vos por llamarme. Claudio Lozano, director del Banco Nación, dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento Político de Políticas Públicas.